domine su carne, eche fuera a Satanás, dele de patadas y ponga atención a lo que Dios nos tiene preparado esta tarde. Gracias, hermano pastor. Pues espero no tardarme las 2 horas. No, yo creo que esto va a ser lento, rápido el día de hoy, ¿no? Los niños, por favor, bueno, ya iban. Niños, estamos ya conectados, hermano Víctor, ya estamos en vivo, Bienvenidos a todos los que están en casa viéndonos por YouTube, por Facebook y cualquier otro medio en donde nos vean. Bienvenidos y espero que desde casa puedan ustedes estar viéndonos y que sean edificados también por medio de la predicación de la palabra. Y si usted está en Veracruz y usted es pariente y o amigo de la familia Hernández, bienvenidos también. Me dijeron que están sintonizándose y pues bienvenidos a ustedes, espero que estén ahí. Bien, abran sus Biblias donde tuvimos la lectura, Génesis capítulo 47 del versículo 13 al versículo 31 en esta tarde. Lo que vamos a terminar viendo, lo que vamos a ver esta mañana, esta tarde, es algo que prediqué en la mañana. En la mañana yo prediqué de 3 cosas allá en la iglesia del pastor Jesús Barragán, que fue acerca de misiones, y misiones sabemos que está dividido en 3 partes, es decir, la oración, la mayordomía o finanzas y estrategias para poder levantar dichas misiones. Y bueno, hablé de mayordomía o finanzas, y en esta tarde es eso precisamente, vamos a hablar de administración, de finanzas, pero no como ustedes normalmente lo hubieran escuchado. Vamos a hablar de esto por medio de lo que vemos en la vida de José. Recuerden que José en los capítulos 1 al 12, vimos su vida pública, su vida privada, vimos su vida privada dentro de su familia, y termina el versículo 12 hablando de la responsabilidad que él toma alimentando a su familia y dándoles de acuerdo a cuantos hijos tuvieran sus hermanos. Lo leemos rápidamente. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Entonces vemos que él administró la casa de su papá. Vemos que él estaba administrando, alimentándoles, les consiguió un lugar para que se quedaran en Gosén. Él estaba tomando su responsabilidad familiar de una forma muy responsable, y siempre viendo por el bienestar de su hogar. Él entonces mostró ser buen mayordomo para con su familia. Y ahora de los versículos 13 al 31 vamos a ver lo mismo, pero desde su punto de vista público. Recuerden que José era básicamente el primer ministro de Egipto y él manejaba todas las cosas ahí, y las finanzas no eran la excepción. Él manejaba todo lo que se hacía en el reino de Egipto y vemos en el reino egipcio. Y vemos aquí en estos versículos que él toma su responsabilidad muy seria, de una forma muy seria, y administra todo, no solo dentro de su casa, sino dentro de sus actividades públicas. Él también administra a la nación. Tanto así que, bueno, vamos a estudiarlo durante este tiempo. Ya sabemos, porque lo hemos estado leyendo, que había un tiempo de sequía, un tiempo de hambruna. Iba a durar 7 años, por lo que Dios ya le había hecho a entender a José anteriormente por los sueños que había tenido el faraón. Entonces aquí estamos viendo que ya es el tercer año de la hambruna para irnos al 4, y es lo que leemos aquí. Vamos entonces a estudiar acerca de la mayordomía de José en las cuestiones públicas. Empezamos con los versículos 13 y 14, pero vamos a empezar con una oración y les voy a dar un resumen rápido de cada versículo, o no de cada uno, pero ahorita lo vamos a ver. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Señor, le damos gracias por la oportunidad que usted nos ha dado en esta tarde de estar aquí juntos como hermanos, como familia, adorándole, glorificando su nombre por medio de nuestros cantos, de sus ofrendas, Señor, del estudio de la palabra. Te pido, Señor, que
que la iglesia sea edificada, y ciertamente los que están en casa, que están viendo, también lo sean, Señor, y que su Espíritu Santo esté trabajando, obrando en la vida de los hermanos. Le doy gracias, Señor, por la oportunidad que me diste personalmente, junto con mi familia, de ir a la misión del pastor Jesús Barragán allá en El Molino. Ciertamente una bendición estar allá con ellos. Te pedimos, Señor, no solamente por esa misión, sino las misiones de nuestra iglesia en Libertad, Señor, y en Buenavista, Señor, que son, hay personas ahí, hermanos en Cristo, que son preciosos para nosotros, y damos gracias, Señor, por la vida de ellos, y los hermanos que están al liderazgo de esas misiones. Te agradecemos por ello, Señor, al igual que todas las iglesias que están aquí en nuestros alrededores, que están predicando la sana doctrina, que están predicando realmente la salvación por gracia, por medio de la fe, no por medio de obras de la ley. Damos gracias, Señor, por todo, por su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él está a un lado de usted, Padre, y Él aboga por nosotros, y Él es nuestro sumo sacerdote hoy. Damos gracias por todo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Versículos 13 y 14 le vamos a dar lectura rápido, y así lo vamos a ir viendo sección por sección como un resumen de todo. Versículo 13 y 14, no había pan en toda la tierra, como ya habíamos mencionado. Ya estamos hablando del cuarto año, posiblemente de los 7 años de hambruna. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Recogió José, todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa del faraón. Lo primero que nosotros vemos es, obviamente había la sequía, una hambruna severa, y eventualmente los egipcios se quedaron sin dinero. Se quedaron sin dinero, ya no había dinero para seguir comprando. Pero automáticamente en el versículo 14 nosotros vemos inmediatamente la inteligencia de José como mayordomo. Lo primero que hace es, ese dinero lo va a poner en la casa del faraón. Muy fácil hubiera sido para él. Pónganlo en mi casa, en mi caja fuerte, y pónganle 10 guardias ahí, 20 guardias, los que él hubiera querido. Sin embargo, él sabía que él estaba administrando el país de otro, un país al que él no le correspondía. Entonces él pudo decir, todos los políticos, pues mira, móchate con el dinero, ¿no? Toman su tajada. Toman ahí su tajada, lo que pues yo soy gobernador, yo soy senador, móchense, ¿no? Denme mi parte, lo que a mí me corresponde. Pero eso no hizo José, dice que todo lo llevó allí. Todo el dinero que él había recaudado, él lo llevó a la casa que era el dueño de todo, era el dueño era el faraón. Lo dio para que lo cuidara aquel quien era el dueño. Cuando él muy fácilmente, siendo primer ministro, pudo ponerlo donde él quisiera. Pero lo puso en la casa del dueño. ¿Por qué? Porque eso muestra ética. Eso muestra ética por parte de él. Eso muestra buenas éticas laborales. Muestra que él era una persona honesta y le da el dinero a quien le debe de dar el dinero. Yo he conocido a muchas personas que administran negocios y se les hace muy fácil. Voy a poner el dinero en mi casa, que al cabo nada más va a estar ahí 15 días. ¿Y saben qué pasa durante esos 15 días? Llega Roberto. ¿Sí? Llega el ladrón y se va el dinero, y este cuate se quedó con... ¿Qué pasó? Llega el dueño, pues es que yo lo metí en mi caja fuerte en mi casa, pero llegó el dueño, ¿no? Entonces esa persona es mal administrador. Ahora, si ese administrador hubiera... Y esa historia es común siempre, eso pasa siempre. Llévate el dinero ajeno de alguien más, te garantizo que se te va a perder o algo va a pasar, y es muy común. Pero él no lo hizo así, lo hizo, tomó el dinero y lo dio directamente al dueño, mostrando ética. Versículos 15 al 17. Acabado el dinero de la tierra, les mencioné que se quedaron sin dinero, de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo: dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimento por caballos, por ganados de oveja, por ganados de vacas y por los asnos. Y les sustentaré de pan por todos sus ganados aquel año.
Entonces fue por parte de los mismos egipcios que fueron a buscar ayuda de gobierno. Y eso es muy común. Para eso tenemos el gobierno, ¿no? El gobierno se supone que debe de ayudar al pueblo. Entonces el pueblo, estando en una desesperación absoluta, van a ver, señor gobernador, señor primer ministro, señor faraón, por favor ayúdenos, ¿qué vamos a estar? Estamos aquí en la tierra de la cual usted es regente, usted es el que está sobre todo eso, tienen que ayudarnos, para eso está el gobierno. Es algo muy normal. Y él responde a su petición en el versículo 16, ¿no? Les dice, ¿saben qué? Denme su ganado, tráiganme sus caballos, sus asnos, sus burras, todo lo que tengan. No dice burras, pero asnos. Todo lo que tengan. Tráiganlo y se los voy a comprar. El faraón compra ganado. Traigan el ganado, traigan todos los animales. El faraón va a comprar. Y con ese dinero que ustedes compren, pueden ustedes seguir viviendo. Pues así fue, y le llevaron todo el ganado, le llevaron todo a José. Y él compró todo. Y eso los sustentó un año más. Por lo tanto, no era tan tonto por parte de este administrador. No solamente muestra ética, sino que ahora en este caso muestra una idea, o da una idea muy interesante. Véndanme a su ganado. Yo les doy dinero y con ese dinero ustedes pueden seguir viviendo y manteniéndose. Y les ayudó por un año más. Eso lo vemos en el versículo 17. Dice, y ellos trajeron sus ganados a José. Y al último dice, por todos sus ganados aquel año. Los sustentó de pan por todo un año adicional. Entonces es una técnica muy interesante por parte de José. Pero por si fuera poco, empieza del versículo 18 hasta el 26 algo interesante. Después de que se acabó el dinero de ese año adicional, regresan nuevamente los egipcios y le dicen a José, ya no tenemos dinero otra vez. Tu estrategia fue buena por un año, pero ya no hay dinero. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Te ofrecemos nuestras tierras. Vamos a leerlo, 18, 19. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, es decir, ya sería el año, depende de cómo lo veas, sería el año cuarto o año quinto de la sequía, un año después. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Si ya no tenemos ni ganado, ¿qué te vamos a dar? Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Entonces ellos están diciendo, nosotros estamos dispuestos a no solamente venderle nuestras parcelas, sino esclavizarnos también. Nosotros trabajamos para mi Señor, pero no queremos morir de hambre. Estaban buscando una forma de... es que sí era una monarquía. Y en la monarquía se supone que el monarca, en este caso el faraón, debe de tener control y provisión para todos sus súbditos. Entonces fueron a él otra vez. Te vamos a ofrecer nuestros servicios en esclavitud y te vendemos nuestras tierras. Continuamos. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. O sea, ellos son los de la idea realmente, no es la estrategia necesariamente de José. Ellos fueron los que fueron y le dijeron, te vendemos nuestro cuerpo, te vendemos nuestras tierras, todo es suyo por pan. Fue idea de ellos. Y como una buena persona que es mayordomo, toma oportunidades de negocios. Eso es algo muy importante. La mayordomía no nada más es saber cómo gastar mi dinero de forma correcta, sino que cuando vienen ofrecimientos de ciertos negocios, que son buenos negocios, aunque no haya sido mi idea,
Yo tengo que tomar oportunidad de eso, porque eso es buena mayordomía. Esas se llaman inversiones en la actualidad. Si a ti te ofrecen un buen negocio, o un buen carro, o una buena casa, o cual sea la finanza, si es una buena oportunidad y tú puedes porque tienes el dinero en el momento y no es requerimiento que te endeudes, toma la oportunidad e invierte. Eso es buena mayordomía también. Esta idea no fue de él. Él vio una buena oportunidad y la tomó. Recuerden, la mayordomía no solo es saber comprar bien, sino es también cuándo invertir bien. Continuamos. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón. Él dijo, es buena, esto va a ser bueno para Faraón y va a ser bueno para los últimos años de la sequía, de la hambruna. Esto va a ser bueno, voy a tomar la oportunidad y voy a hacer esta inversión. Y va a florecer. Yo sé que va a florecer y va a ayudar al reino. Continuamos. Pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Todo vino a ser de Faraón. Ya no había dueños de tierras, ya no había gente noble, ya todos estaban a la par, todos eran pobres. Habían perdido todo. Faraón les había comprado todo. O en este caso José. Y muchas personas dirían, qué tirano es José. Se quedó primero con las tierras, bueno, con el ganado, ahora se queda con todas las tierras, esclaviza a la gente. ¡Qué tirano! ¿Qué funcionario de gobierno tan horrible! Es peor que el comunismo. Se ha quedado con todo. Por si fuese poco, ¿saben qué termina haciendo? Les pone un impuesto. Okay. Escúchenme. Se queda con todo el ganado. Se queda con toda la tierra. Se queda con todos esclavizados. Y encima les pone una tarifa. ¿Saben de cuánto fue la tarifa? Del 20%. Vamos a verlo. Versículo 24. De los frutos daréis el quinto. Es decir, que les permite trabajar las tierras que ya eran de ellos y él les compró. De los frutos daréis el quinto, una quinta parte a Faraón. Y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Es decir, una quinta parte, y si ustedes lo sacan, eso es el 20%. La tarifa de impuesto que él les impuso es el 20%. Otra vez, mucha gente pensaría que él es un tirano. Se quedó con las tierras, se quedó con el ganado, todos están bajo sus órdenes del faraón, esclavizados. Encima de eso les pone una tarifa del 20% de impuestos. Uno diría, ya perdió la elección. ¿Sí? La próxima vez que haya elecciones, José va a perder de seguro. La popularidad la hubiera perdido. ¿A poco si en México eso existiera? Si eso hubiera pasado aquí en nuestro país, ¿cómo nos pondríamos nosotros los mexicanos? Pero ¿saben qué dijeron ellos de él? Él no perdió popularidad por su mayordomía. Al contrario, le agradecieron. Él no perdió popularidad, fue favorecido. Vamos a ver el versículo 25. Y ellos respondieron, la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. ¡Wow! Gracias, José, porque nos compraste el ganado. Gracias, José,
porque nos compraste la tierra. Gracias, porque somos ahora siervos del faraón. Nos has salvado, José, por tu mayordomía. Wow. Qué actitud tan distinta a la que nosotros tenemos en la actualidad en nuestros países. Cualquier cosita y ya queremos apedrear al presidente. Esta fue la administración o mayordomía llena de sabiduría que emplea José en el reino egipcio. Continuamos. Vamos a terminar leyendo. Bueno, no leí hasta el 26, pero vamos a hacerlo. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalado para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue del Faraón. Eso no lo incluí, eso lo pueden ver también en el versículo 22. Él se apoderó de toda la tierra, menos la de los sacerdotes, porque de todos modos esa tierra ya era de él realmente, porque él los mantenía y los sostenía. Entonces no hubo una imposición de impuestos sobre el sacerdocio. Pero lo interesante es que dice en el versículo 26 que José lo puso por ley hasta hoy, es decir, hasta los tiempos de Moisés. Todavía existía esa tarifa o ese impuesto del 20%. Eso nunca se quitó hasta los tiempos de Moisés. Una cosa interesante a notar es, esta es la primera vez en toda la Biblia, desde que empezamos en Génesis, es la primera mención de un impuesto nacional. Previo a esto no hay ninguna mención de ningún impuesto y hasta el día de hoy nuestros gobiernos nos cobran el impuesto. Entonces no es nada nuevo. Bien, continuamos. Versículo 27 y 28. Así habitó Israel en la tierra de Egipto. Perdón. Aquí del versículo 27 al 31 cambia un poco la situación. Ya no estamos hablando del pueblo egipcio. Volvemos a ver ahora de los versículos 27 al 31 la vida de Jacob, es decir, la vida de los hebreos y lo que sucede ahí. Es un resumen rápido de la muerte de Jacob. Los detalles de la muerte de Jacob los vamos a ver en el capítulo 49. Entonces, cuando lleguemos al capítulo 49 y terminemos con el capítulo 50, nosotros veremos en mucho más detalle la muerte de Jacob. Esta parte del 27 al 31 es un resumen de lo que veremos en un par de capítulos. Entonces, entendiendo eso, vamos a leerlo. Así habitó Israel, o es decir Jacob, en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, que ya habíamos mencionado que era en el delta, en la parte noreste de Egipto. En la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella. Fíjense, y aquí hay un asunto muy interesante con esta palabra, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Ahí la palabra aumentar realmente es una traducción errada. La traducción realmente debería decir fructificaron, ¿okay? Y se multiplicaron en gran manera. Si nosotros vemos el hebreo original, esa es la palabra, no es aumentaron, sino fructificaron. Por lo tanto, esto nos muestra algo interesante. Nosotros podemos ver en muchas partes de la Biblia, empezando, con Adán y Eva, les dijo fructificar y multiplicar. A Noé y a su familia les dijo fructificar y multiplicar. Y lo dijo en varias ocasiones. Y ahora lo estamos viendo igual, fructificar y multiplicar. Por lo tanto, estamos viendo la mano de Dios sobre el pueblo hebreo desde la concepción del primer humano hasta este punto. Mientras todos en Egipto estaban sufriendo económicamente, aquí dice que los hebreos, es decir Israel, estaban fructificando y multiplicando. No les estaba yendo mal durante este tiempo, era algo positivo. Bueno, pues tenían palancas, ¿no? Nosotros podemos decir lo mismo de nuestro gobierno aquí, ¿no? Siempre que hay un gobierno, a su familia de ese gobernador le va excelente durante el tiempo que esté ahí, ¿no? Porque tiene palancas.
Entonces, pero posiblemente esa haya sido la razón principal, pero fue por obra de Dios. Fue por obra de Dios. Dios siempre los cuidó. Dios siempre estuvo con ellos. Y mientras ellos estaban, los egipcios, sufriendo, los otros estaban siendo prosperados allá en el delta, allá en Gosén. Completamente opuesto. Dios protege a los suyos. En cualquier momento de desesperación, en cualquier circunstancia, Dios protege a los suyos. Esto se llama divina providencia. Continuamos. Versículo 28. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama, lo cual es muy interesante, y ahorita vamos en unos momentos a hablar de eso. Bien, versículo 28. Después de que él habita en Egipto por un total de 17 años, Jacob expira a los 147 años, es decir, muchos años menos que su padre Isaac y su abuelo, quienes vivieron 175 y 180 años. Bien. Versículo 29, la mano debajo del muslo. Esto es muy importante, esto ya se había visto previamente. Si nosotros regresamos y recordamos en la Biblia lo que aconteció entre Abraham y Eliezer. Si entre Abraham y Eliezer se hizo exactamente lo mismo. Abraham le dijo a Eliezer: pon tu mano debajo de mi muslo. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 24 y versículo 9. Génesis 24, 9. Dice la palabra de nuestro Señor: entonces el criado, quien es Eliezer, puso su mano debajo del muslo de Abraham, Señor, y le juró sobre este negocio. Esto es muy interesante. Era una cultura muy antigua. Es decir, se sentaba la persona: a ver, júramelo. Y se sentaba y pon tu mano debajo de mi muslo, como si se estuviera sentado, y aquí le pone la mano. Y júramelo. Me imagino que era como la firma de un contrato. Era algo que no se podía romper, era un juramento sagrado. Lo que se me hace cómico es que después en la Biblia vemos que los juramentos o las promesas vienen siendo por medio de los zapatos. ¿Sí recuerdan eso? Fue Boaz, ¿no? Me parece. Boaz, que él entrega su zapato y le dice: mira, te doy mi chancla en garantía. ¿Okay? Y le pasa el guarache, ¿no? Y le dice: ten, aquí está mi sandalia, es mi palabra de hombre, yo voy a venir y comprar estas tierras. ¿Sí recuerdan eso en la Biblia? Pues nada más se me hace interesante ver cómo cambian los contratos. El primero era: pon tu mano debajo de mi muslo, y después era: mira, te paso la chancla. Ahora ya es: fírmame este documento y aquí vas a dejar tu alma. ¿Okay? Entonces las cosas han cambiado. Ahora, este era un pacto sagrado, y le dice: ¿sabes qué? No quiero que me entierres aquí. Hazme la promesa de enterrarme en donde están enterrados la familia, el panteón familiar, lo que era en la cueva de Macpelá, si recuerdo bien, en la cueva no era la cueva de Macpelá, ¿sí era la cueva de Macpelá? Bueno, bien, entonces, pero vemos estos versículos. Nos vamos a adelantar rápidamente para verlo, que viene siendo Génesis capítulo 49, versículos 29 al 32. A ver si aquí viene el nombre de la cueva, no recuerdo. Bien, otra vez, Génesis 49, 29 al 32. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva, ahí está, que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpelá, ahí está.
al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de la sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, ahí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Entonces sí, la cueva de Macpela. Ahora, al acceder a dicha promesa, y dice José, lo voy a hacer como tú digas, si eso lo dice en el versículo 30, al final del versículo dice, y promete José, haré como tú digas. A la hora de hacer eso, sucedió algo precioso. Finalmente, se cumplió el sueño de José. Si ustedes recuerdan, cuando él tuvo su sueño, en Génesis capítulo 37, versículos 9 al 11, él dijo que su padre se inclinaría ante él, junto con sus hermanos. Si ustedes recuerdan, sus hermanos ya se habían inclinado ante él desde la primera vez que habían ido a Egipto en busca de alimentos. Ahí se cumplió esa parte. Pero su padre aún no se había inclinado delante de su hijo. Y aquí tenemos algo interesante, muy interesante, lo cual es una pelea entre varios comentaristas y varios hermanos, porque hay una confusión con esto. ¿Me pasas, hermano, por favor, el bastón? Voy a hacer una ilustración ahorita en unos momentos. Gracias. Es el bastón de mi madre, con este agarro a los niños a golpes. Bien, dice el versículo 31 que después de que José dice, sí te lo prometo, dice, e Israel, es decir, Jacob, dijo, júramelo, y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Esto quiere decir que él se inclinó en agradecimiento delante de su hijo José. Gracias por jurármelo que voy a ser enterrado allá. Pero lo que es interesante es de que dice que él se inclinó sobre la cabecera de su cama. Pero cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 11, muy lejos de Génesis, nos vemos a Hebreos capítulo 11 y leemos el versículo 21. Nada más déjenme encontrarlo, aquí está. Hebreos capítulo 11 y versículo 21 dice: por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Perdón, es que estaba leyendo el 22, disculpen. 21. Por la fe Jacob, ahí está, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Entonces aquí dice que él adoró. Muchas personas dicen que fue otra ocasión, que no es la misma ocasión que estamos viendo en Génesis 47:31. Dice, no, eso porque allá dice que se inclinó sobre la cabecera de la cama. Y aquí en el 11:21 dice que él adoró a su hijo José sobre la cabeza de ¿qué? Sobre su bordón. ¿Saben qué es un bordón? Uno de estos. En otras palabras, cuando él estaba delante de José, él agarró la punta o la cabeza del bastón y se inclinó delante de su hijo y lo adoró, cumpliendo lo que se había ocurrido del sueño en el 37. Pero dicen, es que no es posible porque hay una discrepancia. Allá dice cama, aquí dice bastón o bordón. Entonces, ¿cuál es? No puede ser lo mismo, por lo tanto son dos referencias distintas. Sin embargo, yo soy de la opinión que no es así. Yo soy de la opinión que es exactamente el mismo evento al cual se refiere el libro de Hebreos.
Creo que el problema es una cuestión de traducción. Lo estuve viendo y es muy interesante. La diferencia es una letra. La palabra hebrea para cama es hamitá. Y la palabra hebrea para bastón es hameté. ¿Otra vez? Hebreo para cama, hamitá. Hebreo para bastón, hameté. Muy parecidos. Por lo tanto, mi opinión muy personal, y no digan que esto es palabra de Dios, es mi opinión, es que hubo un error a la hora de la traducción. Tan simplemente es una sola letra, una vocal que cambia para hacer la distinción entre cama y bastón. Por lo tanto, yo estoy más convencido que en el griego su traducción a bordón o bastón es el correcto. Y para mí, un anciano de 130 o 147 años iba a ser muy normal que se apoyara en uno de estos. Entonces, vuelvo a repetir, no lo tomen como palabra de Dios, porque es mi opinión, pero creo que es bastante certero. Ahora, esto en cuestión a la administración es muy importante. Ya terminamos los versículos, vamos a tener un poco de aplicación. Yo estaba pensando acerca de la aplicación, pues esto cómo yo lo aplico a mi vida. Esto a mí de qué me sirve. Pues, número uno es, Dios requiere que nosotros seamos buenos mayordomos o administradores. Dios requiere que cada creyente sea un buen administrador. No tenemos opción. Si tú no eres buen administrador, tanto de tu casa con lo de afuera, no estás llenando el requisito que Dios tiene para con el creyente. Vamos a verlo. 1 Corintios, capítulo 4 y versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es un requerimiento de los administradores. Y saben que usted puede decir, pero yo no soy administrador. Administrador de empresas es ese. Yo no soy administrador. No, pero ¿sabe qué? Si usted es ama de casa, usted tiene que administrar su hogar. Administra el tiempo del lavado, el tiempo de la cocina, el tiempo de la atención al marido, el tiempo de la atención a los niños. Administre bien su tiempo, porque Dios requiere que usted sea fiel administrador. Si usted es varón, ciertamente usted es la cabeza de la familia y por lo tanto su deber es ser buen administrador para el bienestar de los suyos. Si usted tiene una posición en alguna empresa o corporación o cualquiera que sea su trabajo, no importa, tiene usted que ser buen administrador de donde Dios lo puso a trabajar. A mí me gustan, ustedes saben que me gustan los carros, me gusta la mecánica y todo lo que tenga que ver con herramientas. Me gusta entrar a los talleres mecánicos donde los dueños de los talleres son sumamente cuidadosos con sus cosas. Y he visto que agarran sus llaves y sus dados y los guardan en sus paquetitos y todo lo tienen bien organizado y sus talleres impecables en algunos lugares. Y yo digo, wow, hombre, este cuate no se le pierde ni una sola llave. Y dices, ¿cómo es posible esto? Porque es buen administrador de lo que Dios le dio. Este es el requerimiento de Dios para todo cristiano en cualquier área de nuestra vida. Él busca que seamos administradores fieles. No solamente es un requerimiento de nuestro Señor, sino, bueno, hablando de José,
José probó ser buen administrador de su hogar, como ya mencionamos en el versículo 12 y ya leímos. Pero Dios le dice eso también al cristiano. Primera de Timoteo. Una porción de la palabra de Dios muy conocida, muy famosa. Y muy mal interpretada en muchas ocasiones, déjenme decirles. Primera de Timoteo, capítulo 5 y versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos o administra para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un creyente debe de administrar y proveer para su hogar. También José probó no solamente dentro de lo privado su administración, sino dentro de lo público también. Dios nos dice eso como creyentes también, que debemos de administrar no solo nuestras casas, sino lo que está fuera de nuestras casas. Y hay una razón por la cual lo hacemos. Vamos a verlo. Primera Pedro, y esto es por la cual lo hizo también José. Vamos a ver, Primera Pedro, capítulo 4 y versículo 10. Cada uno, según el don que ha sido recibido, ministrelo o administrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Administramos también a las cosas de afuera, no solamente mi hogar, sino lo de afuera. ¿Para qué? Dice que es para los otros. Eso es lo que hizo José. Él administró la nación, para los otros, para los egipcios. Y nosotros debemos de administrar también para ser de edificación a los demás, especialmente, como realmente es el contexto de aquí, de 1 Pedro capítulo 4, administrar la palabra de Dios. Ser un buen administrador y llevar la palabra de Dios a quien yo necesito llevar la palabra de Dios. Y administrar incluso bien mi tiempo a la hora de llevar el evangelio. Y eso lo hacemos no por mí, sino para el público, para los otros. Por lo tanto, yo tengo que ser, al igual como todos los cristianos, buen administrador, tanto en lo privado en mi casa, como en lo público también. ¿Para qué? Últimamente, para honra y gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo requiere. Debemos de aprender a ser mejores mayordomos de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestras compras, de nuestras ventas y ciertamente de las inversiones y oportunidades que Dios manda hacia con nuestra persona. Es imperativo que aprendamos a ser mejores mayordomos. Vamos ahora. Señor Padre, le damos gracias por este mensaje. Le pedimos, Señor, que nosotros realmente lleguemos a entender que es una verdadera libertad financiera, pero no nada más libertad financiera o la administración de nuestros fondos que usted nos ha dado, que ciertamente son suyos. Pero, Señor, que podamos administrar todo nuestro tiempo y lo administremos alrededor de su persona, que lo administremos alrededor del ministerio, que lo administremos alrededor del servicio a su nombre. Señor, porque nos podemos gastar nuestras vidas en mil y un cosas, pero la mejor forma de gastar nuestros cuerpos y nuestras personas es gastándolo en su obra. Y gracias, Señor, por permitirnos tener la oportunidad de servirle y hacer efectivamente eso, precisamente eso, gastar nuestras vidas en su servicio. Ayúdanos, Señor, por medio del Espíritu Santo, a ser mejores administradores de nuestras casas, de nuestros hijos, de nuestros vehículos, de todo lo que usted nos ha dado, Señor. Porque ciertamente los bienes de esta vida que usted nos ha dado, nos la ha dado para que nosotros tomemos eso y ayudemos a otros, que aprendamos a dar y a administrar bien lo que sabemos que es suyo. Gracias le damos por todo, por la bendición que nos ha dado, por su gracia, la cual no merecemos.
Gracias por su Hijo Jesucristo, por lo que Él hizo, su obra en la cruz. En el nombre de su Hijo Jesucristo, se lo agradecemos, Señor. Le pedimos que su voluntad se haga siempre. Amén. Dios me los bendice, Dios los bendiga, quedamos despedidos. Nos vemos el próximo miércoles. No olvide a conectarse si usted está en casa a las 7 de la tarde los miércoles. Nos vemos. Hasta luego.